Well, it is a joy to be with you, Mis hermanos, ha sido realmente un gozo estar con ustedes. and for all that we have heard and learned already, De todo lo que hemos estado compartiendo y escuchando hasta ahora. we give thanks to the Lord. Y le damos gracias al Señor por eso. Let's pray together again. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Lord, we plead with you once again to sanctify us. Señor, te pedimos una vez más que puedas santificarnos, You sanctify us in your truth. Your word is truth. que nos puedas santificar en tu palabra. Tu palabra es verdad. Let us not be those who wrongly quarrel about words to no profit, Señor, queremos pedirte que puedas guiarnos but help your servant to rightly divide your word. y ayuda a tu siervo a que pueda dividir y enseñar correctamente, trazar correctamente tu palabra, That we might be built up in the most holy faith de manera que podamos ser edificados en la fe más santa de todas and to gain a true understanding of your law and your gospel to the glory of your great name. y que podamos tener un entendimiento correcto de la ley y del evangelio. En tu nombre santo lo pedimos. Amen. Amén. Well, in this conference, we've been considering the doctrinal distinctives of Reformed Baptists. En estas conferencias hemos estado considerando las características doctrinales distintivas de los bautistas reformados We've seen the vital importance of doctrine, y hemos considerado la importancia vital que tiene la doctrina, that the church is the pillar and the buttress of the truth. ya que la iglesia es el pilar o el soporte de la verdad. We've seen then the importance of confessionalism, Y también hemos visto la importancia del confesionalismo, where a church clearly and publicly writes out what they confess the scriptures to teach. es decir, el hecho de que una iglesia debe escribir pública y claramente lo que confiesa con respecto a qué enseñan las escrituras. Confession's not equal to scripture. Por supuesto, la confesión no es igual a las escrituras. Scripture alone is our final authority for faith and Solamente practice. la escritura es nuestra autoridad final en los asuntos de fe y práctica. But the confession is a church's understanding of what the scriptures teach. Pero la confesión es la comprensión de lo que la iglesia entiende que la escritura enseña. And as Reformed Baptists, we subscribe to the Second London Baptist Confession of Faith, Y como bautistas reformados nos suscribimos a la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, o la de 1689, which have doctrines that stretch all the way back to the ancient church. la cual tiene doctrinas que nos llevan todo hacia atrás, nos remontan hacia esa iglesia antigua. Then we've considered specific doctrinal distinctives, Pero también hemos considerado algunos distintivos doctrinales específicos: covenant theology, la teología del pacto, the law-gospel distinction, la distinción entre la ley y el evangelio, the regular principle and the church. y también a la iglesia y el principio regulador. These are wonderful and important doctrinal distinctives. Y todos estos distintivos doctrinales son maravillosos e importantes. And yet there's one more important question that we must consider. Sin embargo, mis hermanos, hay algo muy importante que nosotros debemos considerar cerrando esta conferencia. If we hold these distinctives as Reformed Baptists, Si nosotros nos aferramos a estas características distintivas como bautistas reformados, convinced of them in our own souls from the scriptures, convencidas de ellas en nuestras propias almas a partir de la Escritura, how should we relate to those who differ from us? la pregunta es, ¿cómo entonces nos relacionamos con aquellos que no piensan como nosotros o que difieren de nosotros en estos puntos? Perhaps someone with different views in my own church. Por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos con alguien que tiene opiniones diferentes dentro de nuestras propias iglesias? Or maybe in another church. O quizás que pertenece a otra iglesia. Or maybe it's someone outside of the church altogether. O quizás alguien que está completamente fuera de la iglesia. ¿Cómo me relaciono con él al pensar diferente? In other words, the question is, what kind of unity, fellowship, and cooperation can I have with them? En otras palabras, la pregunta es, ¿qué tipo de unidad, de comunión o de cooperación puedo tener con aquellos que no piensan igual que yo en estos distintivos? Now let me give you a caveat. Y yo quiero darte aquí una advertencia importante. I'm not going to answer all your questions in this No session. voy a contestar todas tus preguntas, por cierto. You can send questions to Jorge later. Tú puedes mandarle preguntas al pastor John después. Hey, he's not a good translator. But I am going to seek to provide a biblical framework and foundation for you. Pero yo quiero, con la ayuda del Señor, poner un buen marco de referencia para poder dar respuesta a estas preguntas. So that you can think about the practice of true Christian unity. Así que de esta manera podamos pensar correctamente sobre cómo debería vivirse la unidad y la práctica de esa unidad como cristianos. In the heart of this framework
Y el núcleo de este marco que quiero presentarte is a right understanding of the doctrine of Christian liberty. es, de hecho, una comprensión correcta de lo que se llama la doctrina de la libertad cristiana. And that's why this session is entitled Unity and Christian Liberty. Es por eso que hemos titulado a esta sesión final Unidad y Libertad Cristiana. So we're going to look at three things. Así que yo quiero que consideremos tres cosas en esta tarde. The framework for Christian unity. En primer lugar, el marco de referencia para la unidad cristiana. Secondly, the foundation of Christian unity. En segundo lugar, el fundamento de la unidad cristiana. And then finally, the fellowship of Christian unity. Y en tercer lugar, la comunión de la unidad cristiana. So let's begin with the framework of Christian Así que unity, consideremos en primer lugar este marco de referencia de la unidad cristiana, which is Christian liberty. el cual es, por cierto, la libertad cristiana. Now, true unity cannot be forced unity or a fake unity or it's a false unity. Mis hermanos, la verdadera unidad no puede ser una unidad forzada o falsa, porque eso vendría a ser una unidad falsa. It's no unity at all. Y cuando hay una unidad falsa, en realidad no hay ningún tipo de unidad allí. In a forced unity, Y una unidad forzada, you put people together against their will. es decir, es cuando tú juntas a personas o las pones la una al lado de la otra, pero en contra de su voluntad. You say they're unified, Y tú dices, mira, están unificadas, but they're not really unified in heart and mind. pero en realidad, aunque estén juntas físicamente, no están unidas en el corazón y en la mente. They may have an external form of unity, Quizás pueden tener un tipo de unidad externa, but not a true unity. pero eso no es una verdadera unidad. For example, Por ejemplo, a woman who is captured and forced to marry her captor against her will una mujer que es captada o raptada y se le obliga a esa misma mujer a casarse con aquel que le secuestró contra su propia voluntad, may have a formal unity with her husband, quizás esa mujer va a tener una unidad formal con este que ahora es su marido, but it's not truly unified with him in heart and mind. pero ella no estaría verdaderamente unida a él en su corazón y en su mente. They will not have the kind of unity God designed marriage to be. Eso no sería el tipo de unidad que Dios diseñó que el matrimonio debería dar. It's a forced unity that, in a sense, is a fake unity. Es una unidad forzada que en este sentido es una falsa unidad. That's the kind of false unity you find in the Roman Catholic Church. Este es el tipo de unidad falsa que encontramos, por ejemplo, en el catolicismo romano. An external form of unity, Hay una forma externa de unidad, but not every member actually believes and practices the same things from the heart. pero no una verdadera unidad en la que todos los miembros creen y practican las mismas cosas, pero desde el corazón. In fact, the Roman Catholic Church does not even require its own members to believe their own doctrines. De hecho, el catolicismo romano ya ni siquiera le exige a sus propios miembros que crean en las doctrinas católico-romanas. They just have to have what's called an implicit faith. Les llaman y dicen, lo único que ellos deben tener para ser miembros es tener una fe implícita. That is, just believe the church. Y lo cual significa básicamente es creer que son la iglesia o que la iglesia católica romana es la the iglesia. authority of the church, En la autoridad que tiene esa iglesia romana. even though you may have no idea what they actually teach. Aunque en realidad no tengas ni idea qué es lo que esa iglesia enseña. No, in order to have true unity, No, mis hermanos, para que en realidad exista una verdadera unidad, there must be a unity freely and willingly entered into, debe haber una unidad libre y voluntaria, and it also must be unity rooted in the truth. pero tiene que ser una unidad que esté arraigada, cimentada en la verdad. That's why the framework for Christian unity must be Christian liberty. Mis hermanos, y esa es la razón por la que este marco de referencia que estamos mirando de esta unidad cristiana debe ser necesariamente la libertad cristiana. In fact, the doctrine of Christian liberty was one of the most vital doctrines recovered in the Reformation. De hecho, la doctrina de la libertad cristiana es una de las doctrinas más importantes que fue recuperada en el tiempo de la Reforma Protestante. John Calvin said, Juan Calvino dijo, "We're now to treat of Christian liberty, ahora vamos a tratar de la libertad cristiana, the explanation of which certainly ought not to be omitted by anyone proposing to give a summary of the gospel doctrine. y él dice, cuya explicación no debe omitir nadie que se proponga dar un resumen de la doctrina del Evangelio, For it is a matter of primary necessity." porque es una cuestión de primera necesidad. John Owen said,
John Owen también dijo sobre eso. So the second principle of the Reformation, El segundo principio de la Reforma Protestante, whereon the Reformers justified their separation from the Church of Rome, sobre el cual los reformadores justificaron su separación de la Iglesia de Roma, was this: era este: that Christian people were not tied up into blind obedience unto church guides, que los cristianos no estaban atados a una obediencia ciega a los guías de la Iglesia, but were not only at liberty, sino que no solo eran libres, but also obliged to judge for themselves sino también estaban obligados a juzgar por sí mismos unto all things that they were to believe and practice in religion and worship of God. todas las cosas que debían creer y practicar en la religión y el culto de Dios. In fact, our own confession of faith shows the importance of the doctrine of Christian liberty. De hecho, nuestra confesión de fe muestra la gran importancia que tiene la libertad cristiana. Dr. James Renahan has shown that the confession has 4 major sections, El doctor James Renahan nos ha enseñado que la confesión de fe tiene 4 secciones principales. and the third major section from chapter 21 to 30 is all about Christian liberty. Y la tercera división principal va del capítulo 21 al 30, en donde se habla de la libertad cristiana, toda esa sección. So the first chapter in the section defines Christian liberty and liberty of conscience for us. El capítulo 21, que sería el primero de esa tercera sección de la confesión, define qué es la libertad cristiana y la libertad de conciencia. And the chapters that follow Y los capítulos que siguen a ese capítulo 21 give the principles of Christian liberty in various spheres of life. establecen los principios de la libertad cristiana en los diferentes ámbitos o esferas de la vida. They set the boundaries of subordinate authorities in worship, civil government, Y es- family, church. Y este principio delimita la autoridad subordinada que tenemos en el culto, el gobierno civil, la familia, la iglesia. So you can see how important Christian liberty is. Así que puedes ver a través de todo esto que hemos mencionado qué importante es el aspecto de la libertad cristiana. But what exactly is it? Pero, ¿qué es exactamente esta libertad cristiana? And here I want to turn your attention to our confession of faith. Y aquí es donde yo quisiera que pongamos todos nuestra atención en lo que enseña nuestra confesión de fe. And here's first the definition found in the first paragraph of chapter 21. Y quiero mostrarte en primer lugar la definición de libertad cristiana que aparece en el capítulo 21, párrafo 1 de nuestra confesión de fe. Perhaps you can read it. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, la ira condenatoria de Dios, la severidad y la maldición de la ley, y en su liberación de este mundo malvado, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor y el aguijón de la muerte, de la victoria de la tumba y de la condenación eterna, así como en su libre acceso a Dios y en su obediencia voluntaria a Él, no por temor servil, sino por amor filial y de buena voluntad. First thing to notice is the basis of our liberty. Quiero que notes en primer lugar en lo que hemos leído del capítulo 21, párrafo 1, donde habla de la base de nuestra libertad. That Christ purchased it for us. El texto de la confesión dice, esa libertad que Cristo compró para nosotros. This freedom we enjoy, Esta libertad que nosotros disfrutamos, while free to us, was very costly to Christ. bueno, aunque fue gratuitamente para nosotros, tuvo un costo altísimo para Cristo. He paid for it by his own death on the cross. Él pagó por esta libertad a través de su propia muerte en la cruz, The precious blood poured out from his very con su body. preciosa sangre que fue derramada de su cuerpo. See, Christ is the one who has come to set his people free. Así que Cristo es quien ha venido para poder hacer libre a su pueblo. Said in John 8:36. Lo vemos en Juan So 8:36. if the Son sets you free, you are free indeed. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. In his sermon there at the synagogue in Nazareth, También en uno de los sermones que predicó en una sinagoga en he Nazaret, quotes Isaiah 61 él está citando Isaías capítulo 61 to say he is the one anointed by the Lord y él está afirmando que él es aquel que había sido ungido por el Señor. to proclaim liberty to the captives. Y dice que parte de lo que haría ese ungido por el Señor sería proclamar libertad a los cautivos, To set at liberty those who are oppressed. poner en libertad a los oprimidos, dice el mismo texto. So Christ is the one who frees us. Así que Cristo es aquel que vino a libertarnos.
But what does he free his people from? Pero la pregunta es, ¿pero de qué nos ha librado? ¿De qué cosas nos libró? There's multiple things that are mentioned. Ahora hay algunas cosas que se mencionan allí en nuestra confesión. First thing is the guilt of sin. En primer lugar, se afirma que fuimos liberados de la culpa del pecado. This points us back to the reality of the covenant of works. Y ciertamente esto nos lleva hacia atrás, a la realidad del pacto de obras, And what our confession says in chapter 6. de lo que nuestra confesión de fe dice en el capítulo 6. That because of Adam's sin, Que por causa de ese pecado que Adán cometió, the guilt of his sin is imputed to all of us who were born in the ordinary way. la culpa que él obtuvo allí fue imputada a todos nosotros los que nacemos de él de manera ordinaria. Of course, by our own sin nature, we have committed actual transgressions ourselves. Pero por supuesto, no solamente el pecado que Adán nos heredó, sino que nosotros mismos, por ese pecado, hemos cometido pecados actuales, reales en nuestra vida también. Therefore, we're under God's wrath and curse. Y por lo tanto, estamos bajo la ira de Dios y la maldición de la ley. The wages of our sin is death. Y la paga de nuestro pecado es la muerte. But Christ freed us from the guilt of our sin. Pero mis hermanos, Cristo nos libró de la culpa de nuestro propio pecado. How? ¿Pero cómo lo hizo? By taking that guilt upon himself. Lo hizo tomando esa culpa y poniéndola sobre sí mismo. That is, imputing our guilt to his account. Esto es imputando a su cuenta y pagándola con su muerte. And then paying for it by his death on the cross. Y la pagó a través de su muerte en la cruz. So therefore, we can say there's now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Y por eso podemos proclamar y decir, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. The curse of the law no longer applies to us. Porque la maldición de la ley ya no se aplica más sobre nosotros. We're freed from the wrath of God. Hemos sido librados de la ira condenatoria de Dios. We're also freed from the power of sin. Pero no solamente hemos sido librados de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. It's because we're delivered from the unholy Trinity. Dice que nosotros hemos sido librados de esa Trinidad perversa que son nuestros enemigos. And that is the world, the flesh, and the devil. Y nos referimos a esa Trinidad con T minúscula perversa, hablando de el mundo, el diablo y Satanás. The world, which is called this present evil age in Galatians, El mundo, que se le llama el presente siglo malo en Gálatas 1:4, seeks to press us into its mold. es aquel que está haciendo presión sobre nosotros para tratar de amoldarnos a su perverso camino, Of rebellion against God. de tener rebelión en contra de Dios. The devil, Pero también el diablo, the prince of the power of the air, ese príncipe de la potestad del aire, the father of lies, ese padre de mentiras, who has held us in bondage to his lies, aquel que nos ata a vivir de esa manera, mintiendo como él. can hold us no more because Christ has freed Pero us. esa atadura ya no puede sostenernos más porque Cristo nos ha librado. And our own sinful flesh, Pero también nuestra propia naturaleza pecaminosa, which ruled over us. la cual tiene dominio sobre nosotros o So- tenía dominio sobre So we nosotros. obeyed all of our sinful lusts. De manera que cuando vivíamos sin Cristo obedecíamos a todas esas pasiones y concupiscencias. Can no longer grip our hearts. Pero ahora ya no puede abrazar y agarrar nuestro corazón, It says in Romans 6:14, sino que dice en Romanos 6:14, for sin will have no dominion over you. porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. And then Christ has also freed us from the punishment of sin, Pero mis hermanos, Cristo también nos ha librado del castigo del pecado. even those things that we can experience in this life. Aún aquellas cosas o experiencias que podemos vivir en esta vida. You see, we're not saved, the confession says, from afflictions. ¿Ves? Nosotros no somos salvos de sufrir aflicciones, No, Christians suffer many afflictions. porque los cristianos sufren muchas aflicciones. But we are saved from the evil of affliction. Pero nosotros somos salvos del mal de esas aflicciones. We're not saved from death No somos librados de la muerte física, unless Christ returns before we die. a menos que Cristo Jesús vuelva por segunda vez antes de que muramos físicamente. But we are saved from the fear and sting of death. Pero aunque no somos librados de la muerte física ahora, sí somos libres del temor y del aguijón de la muerte. We're not saved from the grave, Nosotros no hemos sido salvados de la tumba, vamos a morir.
but from the victory of the grave. pero sí de la victoria que la tumba tenía sobre In nosotros. other words, the grave cannot hold us, Ahora la tumba ya no puede retenernos, but Christ will raise us up again. porque Cristo nos resucitará otra vez. Every affliction we go through then, Todas las aflicciones a través de las cuales nosotros atravesamos, those freed by Christ, todas esas aflicciones el Señor nos ha librado, we can know that in the afflictions, Christ is working it for our good. porque nosotros podemos saber que en medio de las aflicciones el Señor está obrando para nuestro bien en medio de todas ellas. And we can believe in our hearts, Y podemos creer en nuestros corazones Romans 8:28. lo que dice Romanos 8:28, For God's people, all things work porque together para for aquellos good. que aman a Dios todas las cosas cooperan o ayudan para bien. So through the work of Christ done for us and applied to us, we have been set free. Así que mis hermanos, a través de la obra de Cristo, lo que Él hizo y lo que se aplica a nosotros, hemos sido librados. Those things that held us in bondage Todas esas cosas de las cuales antes vivíamos en ataduras hold us no longer. ya no nos pueden atar más. And yet we need to remember, we've not only been freed and delivered from these things, Pero tenemos que recordar también que no solamente hemos sido librados de estas cosas, but we've been freed for a purpose. sino que también hemos sido librados para poder cumplir con un propósito que se nos da. That's why the confession goes on and speaks about how we're given free access to God as our Father. Y la confesión todavía sigue explicando con más detalle y nos dice que nosotros hemos sido librados para poder tener libre acceso a Dios como Padre. Ephesians 2:18. Efesios 2:18. For through him, that is through Christ, we both have access in one spirit to the Father. Porque por medio de Él, esto es Cristo, los unos y los otros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. And now we're given freedom to obey God out of love. Así que ahora hemos sido librados para poder obedecer a Dios, pero movidos por el amor que tenemos por Él. We have a heart set free to serve the Lord. Tenemos ahora un corazón que ha sido librado para poder servir al Señor. Galatians 5, verses 13 and 14. Gálatas 5, versículos 13 al 14. For you were called to freedom, brothers. Porque recuerden, hermanos, que a libertad hemos sido llamados. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, Solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, but through love serve one another. sino servíos por amor los unos a los otros. For the whole law is fulfilled in one word. Porque toda la ley se cumple con esta única palabra: You shall love your neighbor as yourself. ama a tu prójimo como a ti mismo. This is Christian liberty, Esto es la libertad cristiana, rooted in the work of Christ, arraigada, cimentada en la obra de Cristo, rooted in our justification and arraigada en sanctification, nuestra justificación y nuestra santificación will también, lead ultimately to our glorification. hasta que nosotros lleguemos a esa glorificación. So it's not a freedom to do whatever our sinful hearts may desire to do. Así que cuando hablamos de esta libertad, no estamos hablando de una libertad para hacer todo lo que nuestro corazón pecaminoso quiere hacer. That's a perversion of Christian No, liberty. eso es una perversión de la libertad cristiana. The third paragraph in this chapter addresses this El tercer párrafo del capítulo 21 trata con ese punto en particular. and is against practicing any sin on a pretense of Christian liberty. Y otra vez está hablando de la idea de pretender que uno practica el pecado bajo el pretexto de que está viviendo la libertad cristiana. How could that be liberty? ¿Cómo podría ser eso libertad, vivir así? It's committing a sin. No, eso es pecar. That's bondage. Eso es atadura. No, we have been set free No, mis hermanos, nosotros hemos sido librados so that we might serve the Lord without fear, para que podamos servir al Señor sin temor, in holiness and righteousness before Him en santidad y justicia delante de Él all the days of our life. todos los días de nuestra vida. That's what the last paragraph of our confession says there. Eso es lo que dice la última parte, el párrafo 3 de nuestro capítulo 21 en la confesión. So He frees us from bondage to sin, Así que Él nos libera de la esclavitud del pecado, gives us a heart that loves and serves Him, nos da un corazón que le ama y le sirve, and so we seek to reflect Him in holiness of heart and conduct. y esto buscamos reflejarlo en la santidad del corazón, pero también en nuestra conducta. So true liberty is not a license to sin, Así que, hermanos, la verdadera libertad no es una libertad o permiso para pecar, but a freedom to serve God in joy, holiness, and righteousness. sino una libertad para poder servir al Señor y disfrutar de Él en alegría y en santidad y en amor.
It's liberty to love God and to love one another out of a pure and sincere devotion to Christ. Hemos sido librados para poder amar al Señor y para poder amar a nuestro prójimo con un corazón sincero delante de Cristo. To put it another way, Pero déjame decirlo de otra manera. we've been freed to have unity and fellowship with God in Christ Jesus. Mis hermanos, hemos sido librados para tener unidad y comunión con Dios en Cristo Jesús. Our salvation comes to us through our union with Christ Nuestra salvación llega a nosotros a través de nuestra unión con Cristo. as those freed from sin. Como personas que hemos sido libradas del pecado, Are now free to have fellowship with God again, ahora somos libres para poder tener comunión con nuestro Dios, to enter back into the most holy place para poder entrar al lugar santísimo, where Christ is seated at the right hand of God. donde Cristo está allí sentado a la diestra del Padre. We're able to have communion with God. Nosotros ahora se nos permite el tener comunión con Dios. As we've heard, that's what we were created for. Y como sabemos, esa es la razón por la cual fuimos creados. While in bondage to sin, Mientras éramos esclavos del pecado, we could not have such fellowship. nosotros no podíamos disfrutar de esa comunión con Dios. After all, Paul says, De hecho, Pablo dice, for what partnership has righteousness with ¿qué lawlessness? compañerismo tiene la justicia con la Or injusticia? what fellowship has light with darkness? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? But now that we've been freed from sin, Pero ahora que hemos sido librados del pecado united to Christ, y hemos sido unidos a we Cristo, can now have true fellowship with the thrice holy God. podemos tener verdadera comunión con nuestro Dios 3 veces santo. That's the ultimate goal of Christian liberty. Hermanos, ese es el objetivo final de la libertad cristiana. Now, along with this Christian liberty, Pero juntamente con esta libertad cristiana, there's a corollary called liberty of conscience. hay un corolario que podemos llamar la libertad de conciencia. It's rooted in our Christian liberty, Esto está fundamentado en esta libertad cristiana, but is something distinct. pero es algo que podemos distinguir dentro de esa libertad cristiana. Listen to our confession. Quiero que escuches lo que dice el capítulo 21, párrafo 2 de nuestra confesión. Solo Dios es Señor de la conciencia y ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que son contrarios a su palabra o no están contenidos en ella, de modo que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita. Una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Now, before considering further this teaching on liberty of conscience, Ahora, antes de que podamos considerar esta enseñanza sobre la libertad de conciencia, we must ask, what exactly is the conscience? nosotros debemos preguntarnos primero, ¿qué es exactamente la conciencia? ¿A qué nos referimos? Scripturally defined, Si lo definimos de una manera bíblica, the conscience is the God-given faculty la conciencia es la facultad dada por Dios, that every human being possesses que es posesión de todos los seres humanos, to assess their own thoughts, words, and deeds para poder evaluar sus propios pensamientos, palabras y acciones as either right or wrong. como correctas o incorrectas. Joel Beakey says, Joel Beakey dice, conscience is the moral consciousness or self-knowledge that we have under God and in the presence of God of having done right or wrong. la conciencia moral o el conocimiento de uno mismo que tenemos bajo Dios y en presencia de Dios de haber hecho lo correcto o lo incorrecto. Esa es la conciencia. Shorter definition Una definición quizás un poquito más corta. is the conscience is your consciousness of what you believe is right and wrong. Alguien ha dicho, la conciencia es la conciencia de lo que crees que está bien y de lo que crees que está mal. Now, the conscience can be described with different adjectives in the scriptures. La conciencia puede ser descrita con diferentes adjetivos a veces en la escritura. There are negative descriptions, A veces se la describe con ciertas palabras en un sentido negativo. such as a weak, wounded, defiled, seared, and evil conscience. Por ejemplo, a veces se habla de la conciencia como una conciencia débil, herida, contaminada, cauterizada y malvada. Or what we might call a guilty conscience. O lo que podríamos llamar una conciencia culpable. Positively, Pero en un sentido positivo, it's described as strong, clear, pure, clean, and cleansed. a veces se describe como una conciencia
fuerte, clara, pura, limpia, purificada. or what we could call a good conscience. Lo que podríamos llamar, y se llama en la Escritura, tener una buena conciencia. And the point here Y el punto es is that we have been freed by Christ from bondage to sin and other lords, que Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y también de otros señores to serve the Lord. para poder servir al único Señor. And that freedom includes freeing our consciences from these other lords. Y esa libertad incluye el hecho de que hemos sido libres en nuestras conciencias de tener que someterlas a otros señores. Including ourselves. Y por cierto, uno de esos señores podemos ser nosotros mismos. These other lords who tell us what they think is right or wrong. Y cuando hablamos de estos otros señores, ellos nos dicen qué es lo que ellos creen que está bien o mal. And seek to bind our consciences by their word. Y así, lo que estos señores opinan, amarran nuestra conciencia a lo que ellos dicen que está bien y está mal. So the principle is, Así que el principio que estamos mirando aquí es el siguiente. as those freed by Christ, Aquellos que han sido librados por Cristo, God alone is Lord of the conscience. de ellos, solo Dios es Señor de su conciencia. He is the one who reveals to us what is right or wrong. Él es aquel que nos revela, y solo Él, lo que está bien y lo que está mal. Where? ¿Dónde? In His word. En su palabra. So our conscience is now free to follow our Lord Por and lo His tanto, commands. nuestra conciencia ahora en Cristo es libre para poder seguir a nuestro Señor y sus mandamientos. Christ is our master, Cristo es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amo. the Lord of our conscience and no other. Y es el Señor de nuestra conciencia y no tenemos ningún otro Señor sobre esa conciencia. So we have statements like this in Scripture. Y tenemos algunas afirmaciones muy claras en la Escritura, como los siguientes. Romans 14:4. Romanos 14:4, por ejemplo. Who are you to pass judgment on the servant of another? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo que tiene otro Señor? It is before his own master that he stands or Porque falls, ante su propio Señor cae o permanece en pie. and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. Pero el Señor es poderoso para hacerle permanecer. Or Galatians 5:1. O otro texto puede ser Gálatas 5:1. For freedom Christ has set us free. Porque para libertad nos libró el Señor. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Por lo tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. That is to put yourself again under other lords. Es decir, no permitas que te pongas otra vez debajo de otros señores. Or James 4:12. O también Santiago capítulo 4 versículo 12. There is only one lawgiver and judge, Solo hay un dador de la ley y juez. he who is able to save and to destroy. Y él es capaz de salvar o de destruir. Who are you to judge your neighbor? ¿Y quién eres tú entonces para juzgar a tu prójimo? Again, this is not about you doing whatever you want, Ahora, mis hermanos, una vez más, esto no se trata de hacer lo que uno quiere, but that your conscience is to be bound by none other than Christ through his word. sino que lo que queremos decir es que tu conciencia no debe estar sujeta a nadie más que solamente a Cristo a través de su palabra. And so there are ways in which the liberty of conscience can be violated. Y entonces hay ciertas maneras y formas en las que a veces la conciencia o esta libertad de conciencia puede ser violada. We can do that as those who are followers. Y podemos hacer eso como seguidores. Confession says, La confesión dice esto: so that to believe such doctrines or obey such commands out of conscience is to betray true liberty of conscience. de modo que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Now there are other authorities under God, Ahora, ciertamente hay otras autoridades que están debajo de Dios given authority by God, y que les ha sido concedida autoridad que Dios se las da. and they do have an authority to make certain rules about different things. Y ciertamente algunas de esas autoridades Dios les ha dado la capacidad y la autoridad para hacer ciertas leyes, para poder mantener el orden de lo que Dios les dio. But we must not, in giving those rules, elevate them to the level of God's law. Pero nosotros no debemos elevar esas reglas hechas por estos hombres bajo la autoridad de Dios a la altura de las leyes que Dios da. For example, in your home, you may set a bedtime for your children, Por ejemplo, en tu casa tú puedes establecer una hora en la que los niños tienen que ir a dormir. and there is the law of God that says, children, honor your father and your mother. Y esta ciertamente el horario que tú pongas no es una ley de Dios, pero es
una ley que debe ser respetada porque se le dice a los hijos que deben honrar a su padre y a su madre. And they are to obey that as a direct command from the Lord. Y por lo tanto, por el hecho de que son sus padres quienes ponen esa hora, ellos tienen que obedecer eso como si fuera algo dado directamente del Señor. But as you're using your delegated authority, you say that they must go to bed at 7:30. Pero en esa autoridad delegada, vamos a decir que tú le dices que tienen que ir a la cama a las 7:30. That direction is not at the same level as Pero the fifth commandment. tu dirección específica, 7:30 p.m., no está en el mismo nivel de ese mandato dado por Dios. Romans 13:5 En Romanos 13:5 talks about not obeying out of conscience or for conscience sake. también se habla allí el hecho de que no se debe obedecer simplemente por un asunto de conciencia. Listen to what Dr. Waldron says. Mira el comentario que hace el Dr. Waldron con respecto a este párrafo de la confesión y a este texto en particular. Conscience in this text La conciencia en este texto is not the basis for respecting the specific commands of civil government, no es la base para respetar los mandamientos específicos del gobierno civil, but for respecting their general authority. sino para respetar su autoridad en general. But Paul does not say that every command of civil authority is ordained by God. Pablo no dice que todos los mandamientos de la autoridad civil sean ordenados por Dios. He says only that the authority itself is established by God. Lo único que está diciendo Pablo es que la autoridad en sí misma que ellos recibieron le fue dada por Dios. Subjection to the general authority of civil government is a law of God and must be given out of conscience, La sumisión a la autoridad general del gobierno civil es una ley de Dios y debe darse por conciencia. This does not require, however, conscientious obedience to their specific commands, Sin embargo, esto no requiere una obediencia concienzuda a sus mandamientos específicos, or even mere obedience to all their commands. ni siquiera una mera obediencia a todos sus mandamientos. This reminds us that Christian liberty is not so much a matter of what you do, Esto nos recuerda que la libertad cristiana no es tanto un asunto de lo que se hace, it is first and foremost an inner freedom, sino que es ante todo una libertad interior, a matter of attitude before action. una cuestión de actitud antes que de acción. Another way that we can violate liberty of conscience is as those who are in authority, as leaders. Otra de las formas en las que se puede violar esta libertad de conciencia puede ser por aquellos que tienen autoridad o son líderes sobre nosotros. The confession says La confesión dice, that would be requiring of an implicit faith, an absolute and blind obedience, is to destroy liberty of conscience. exigir and una reason. fe implícita, una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Implicit faith La fe implícita is requiring someone to believe what we teach is the word of God without proof from the word. es exigirle a alguien que crea que lo que le enseñamos es la palabra de Dios sin probárselo con la palabra de Dios. It's having belief just in the authority, Es simplemente pedirles que crean en la autoridad, not in the word, no en la palabra, the God of the word. en ese Dios de la palabra. Saying, just trust me, I know what's best. Es como aquel que dice, no, confía en mí, yo sé lo que es mejor para ti. Absolute and blind obedience La obediencia absoluta y ciega, otra de las frases, is requiring someone to obey our commands es exigirle a alguien que obedezca nuestros mandatos, nuestras órdenes, as if they were the commands of God himself. como si fueran órdenes que vienen del mismo Dios. That is absolutely. Es decir, en un sentido absoluto And without scripture proof that they are. y sin pruebas escriturales de que realmente vienen de parte de Dios. That's blindly. Y eso es lo que llamamos ciegamente o una fe implícita. Now, this is important to our discussion of unity. Ahora, esto es un asunto muy importante para cuando hablamos sobre el tema de la unidad. That's not to be a forced unity, but a free unity. Hemos dicho que no debe haber una unidad forzada, sino que la unidad debe ser libre. The reality is this. Pero la realidad es esta, mis hermanos, While God's word is infallible, que aunque la palabra de Dios es infalible, our understanding of God's word is not infallible. nuestra comprensión de la palabra de Dios no lo es. In fact, we're thankful that we can grow in our understanding of God's word. De hecho, estamos agradecidos de que podemos crecer en nuestra comprensión de la palabra de Dios. And this is true of our conscience as well. Y mis hermanos, esto es cierto también cuando hablamos de nuestra conciencia. Our conscience is not infallible. Nuestra conciencia no es infalible. This is shown by the fact that our consciences can be misinformed by others as to what's right and wrong. Y este hecho puede ser demostrado en que nuestra conciencia puede ser mal informada por otros sobre aquello que es bueno o malo.
Therefore, as our consciences have been freed, Por lo tanto, esas conciencias que han sido liberadas they also need to be calibrated to the Word of God, tienen que ser también calibradas con la palabra de Dios, to what the Lord of our conscience says is right and wrong. para poder entender y estar siempre calibrados con lo que el Señor de nuestras conciencias dice que está bien y está mal. And how is this done? ¿Y cómo se hace esto? Through the instruction from the Word of God. A través de la instrucción que recibimos de la palabra de Dios. That's why it's so important to instruct in the law and the gospel. Y esa es la importancia, una vez más, de por qué se debe enseñar en la ley y en el Evangelio. This has important implications then for church leaders. Y hermanos, esto tiene una implicación importante para aquellos que son líderes de iglesia. See, we do not force people to believe what we understand to be the truth. Mis hermanos, nosotros no debemos obligar a las personas a creer lo que nosotros entendemos que es la verdad. We don't hold a sword to them and say, you must believe. No podemos poner una espada delante de ellos y decir, tienes que creerlo. Even for the truths of our confession of faith. Aún con respecto a las verdades que están en nuestra confesión de fe. But we seek to instruct their consciences Sino by que the Word of God. somos llamados a tener que instruir sus conciencias a través y mediante la palabra de Dios. And that they may use their sanctified reason De as they manera- come to the Word. De manera que ellos puedan comenzar a razonar de una manera santificada, que la palabra vaya santificando sus razonamientos. That they may then be convinced in their own conscience Y of para, the truth. y para que así cada uno pueda ser convencido en su propia conciencia de lo que es verdad. And believe the truth from the heart. Eso es lo que significa creer la verdad, pero desde el corazón. So it's by the framework of Christian liberty and liberty of conscience Así pues, es en el marco de la libertad cristiana y la libertad de conciencia that we can pursue true unity through Christ our liberator and Lord. cómo nosotros podemos buscar la verdadera unidad a través de Cristo, nuestro libertador y Señor, con respecto a nuestra conciencia. Now I want us to shift to think about the foundation of Christian unity, Pero ahora quiero que vengas conmigo y consideremos el fundamento de la unidad cristiana, which is Jesus Christ el himself. cual es Jesucristo mismo. He's the one who brings true unity. Jesucristo es aquel que trae la verdadera unidad. God's great plan and purpose is to bring glory to his Son, El gran plan y el propósito de Dios para glorificar a su Hijo, and he tells us in Ephesians 1 y se nos dice en Efesios capítulo 1, that this is the mystery of his will, que este es el misterio de su voluntad, according to his purpose, según su propósito, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time, el cual se propuso en Cristo para realizarlo en los últimos tiempos. to unite all things in Christ, Y dice el texto de reunir en Cristo todo lo que hay, todas las cosas, things in heaven and things on earth. las cosas que están en el cielo y cosas que están en la tierra. Christ is the unifier, Así que Cristo es ese unificador o elemento unificante. foundation of true unity. Él es el fundamento de la verdadera unidad. And the fact that he brings this true unity about Y el hecho de que Él es quien trae esta verdadera unidad, is seen in the great prayer that Christ prays before he goes to the cross. esto puede ser visto con mucha claridad en esa gran oración que el Señor levanta delante del Padre antes de ir a la cruz en Juan 17. And we'll look at a few verses Vamos a mirar solamente algunos versículos de Juan capítulo 17, míralo allí, in which our great high priest actually prays for true Christian unity. to en be donde en realized. realidad parte de lo que encontramos en nuestro gran sumo sacerdote orando por esa unidad. Verses 20 to 23. Versículos 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. 3 times in these verses, Christ wills or prays that his people may be one. Mis hermanos, podemos leer 3 veces en este pasaje que leímos que el Señor pide que su pueblo, aquellos que estaban con Él, sean uno.
verse 21, 22, and 23. El versículo 21, la primera parte, versículo 22, la segunda parte y versículo 23, la primera parte. Now, these verses have been twisted and tortured by the so-called ecumenical movement. Ahora, ciertamente estos versículos que estamos hablando ahora han sido tergiversados y torturados por este llamado movimiento ecuménico que existe, Who seek to maximize outward organizational unity through minimizing the truth. Este grupo ecuménico trata de maximizar la unidad organizativa exterior a través de minimizar la verdad interior y la verdad en la que se cree. They say things like, doctrine divides, love unites. Ellos son los que dicen cosas como esta: la doctrina divide, el amor nos une. But that's the opposite of the truth, Pero eso es lo opuesto a la verdad. because the truth truly unites. Porque lo que realmente une es la verdad. La verdad es la verdadera unidad. So what does Jesus actually pray for here? Pero ¿qué es lo que Jesús está pidiendo aquí en realidad? What kind of unity is this? ¿Qué tipo de unidad es por la que Él está clamando aquí? Let's see if I can give you 6 things. Yo quiero darte 6 cosas rápidamente aquí. First, En primer lugar, it's a unity resulting from faith in Jesus Christ as he's revealed in the apostolic word. la unidad resultante de la fe en Jesucristo, tal y como se revela en la palabra apostólica, versículo 20. He says, their word. Dice su palabra, hablando de ellos, su palabra, Believe in me through their word. creyendo en mí a través de su palabra. If you go back to verse 8, Si tú miras el versículo 8 de nuestro pasaje, you see what this word is from the apostles. tú miras lo que significa esto con respecto a los apóstoles. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Their word in verse 21 or 20 is referring to the apostles' word, which they received from Christ, which he received from the Father. Así que la palabra, su palabra, que aparece en el versículo 20, son las palabras que Cristo le había dado a los discípulos, las cuales habían sido recibidas de parte del Padre para con Cristo. It's the very word of God recorded in the New Testament for us. Así que de lo que estamos hablando es de la mismísima palabra de Dios registrada en el Nuevo Testamento para nosotros. Esas son las palabras que se les dieron a ellos. It's a word rooted in the canonical writings of the Old Testament. Son palabras arraigadas en los escritos canónicos del Antiguo Testamento. The writers of the New Testament speak of a clearly defined revelation given by God and received by the apostles. Los escritores del Nuevo Testamento hablan de una revelación claramente definida, dada por Dios y recibida por los apóstoles, To be passed on to future generations. con el propósito de que ellos la pudieran transmitir a las generaciones futuras. It's what's called the faith in Jude 1:3. Eso es a lo que se le llama a veces la fe, como en Judas 1:3. It's what's called the pattern of sound words in 2 Timothy 1:13. En 2 Timoteo 1:13 al 14 se le llama la forma de las sanas palabras. Tiene la misma idea. It's the good deposit. Es también el buen depósito del que se habla en el versículo 14 de 2 Timoteo 1. In 1 Timothy 3:16, Y en 1 Timoteo 3:16 it's what we confess, the mystery of godliness. es lo que Pablo empieza diciendo. Esto es lo que nosotros confesamos, el misterio de la piedad. Then it lists those things. Y luego aparecen esas frases: The incarnation, la encarnación, resurrection, la resurrección, proclamation, la proclamación de Cristo en el mundo, glorification. la glorificación. John Stott says, John Stott dice sobre It is- esta oración de Jesús: it is first and foremost a prayer that there may be a historical continuity between the church of the first century and the church of subsequent centuries. dice Stott, esta oración es ante todo una oración para que haya una continuidad histórica entre la iglesia del primer siglo y la iglesia de los siglos posteriores, That the church's faith may not change but remain recognizably the same. para que la fe de la iglesia no cambie, sino que siga siendo reconociblemente la misma, That every church in every age, or that the church in every age may merit the title apostolic. para que la iglesia de todas las épocas merezcan el título de apostólica al hablar de su fe. Because it's loyal to the teaching of the apostles. Y esto
por ser fieles a las enseñanzas de los apóstoles. This is the beauty of the historic creeds and confessions. Esta es la belleza y la hermosura que tienen los credos y las confesiones históricas. They are expressions of this unity Christ prayed for. Son expresiones de esta unidad por la que Cristo está orando en Juan 17. Unity in the truth as it is in Jesus Christ. La unidad en la verdad, tal como Cristo lo está expresando. Second thing, La segunda cosa que quiero mencionarte aquí, en Juan 17, it's a unity reflective of the oneness between the Father and the Son. es que esta unidad es una unidad que refleja la unidad entre el Padre y el Hijo. Verse 21 Versículo 21. says, just as you, Father, are in me. Así como tú, Padre, estás en mí. Now, in this prayer, En esta oración it's not referring to the oneness of the divine essence. no se está refiriendo a la unidad que hay en esa esencia divina, en el único Dios verdadero. Calvin says, Juan Calvino dice lo siguiente con respecto a eso. in this chapter, En este capítulo, when he says he's one with the Father, cuando él dice que él es uno con el Padre, he does not speak simply of his divine essence, no está hablando simplemente de su esencia divina, but that he is called one sino que es llamado uno as regards his mediatorial office, en lo que se refiere a su oficio de mediación and insofar as he is our head. y en el sentido y a medida en que él es nuestra cabeza. So in other words, this is not the oneness of the divine Godhead, Así que aquí no estamos hablando, o Cristo no está hablando en esta oración, de la unidad que disfrutan en la esencia de Dios, en la but the divinidad, oneness of Jesus, our mediator, the God-man, Sí. with his heavenly Father. sino la unidad de Jesucristo, nuestro mediador, ese Dios hombre con su Padre celestial. That Jesus in his humanity is the image of the invisible God, Porque Jesús en su humanidad, que es la imagen del Dios invisible, in the sense of perfectly reflecting his heavenly Father. Él está hablando de esta unidad que habla en los términos de reflejar perfectamente a ese Padre celestial. That in his humanity, En su humanidad, he is one in heart, mind, and will with his Father. Él es uno en corazón, mente y voluntad con su Padre. In this sense, En este sentido, that Jesus loves what his Father loves. Jesús ama lo que su Padre ama. The glory of God, the righteousness and truth. Esto es la gloria de Dios, la justicia, la verdad. That Jesus thinks what his Father thinks. Esto también significa que Jesús piensa lo que piensa su He Padre. meditates upon the Word of God. Él medita en la palabra de Dios. That Jesus wills and does what his Father wills. Pero también significa que Jesús quiere y hace lo que su Padre quiere y hace. As he said in John 4:34, Así como lo dijo en Juan 4:34. my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. And so our unity Así que nuestra unidad is to be a reflection of this unity between Father and Son. es un reflejo de esta unidad entre el Padre y el Hijo. So that there's a oneness of heart, mind, and will with Jesus Christ and our Heavenly Father and one another. Así que tiene que haber y tiene que expresarse en esta unidad que tenemos con Cristo en nuestra relación de los unos con los otros. Thirdly, En tercer lugar, it's a unity rooted in our union with Christ. también aprendemos que esta unidad está arraigada en nuestra unión con Cristo. Verse 21 Versículo 21 says, they also may be in us. dice el texto, para que ellos sean uno en nosotros. Or verse 23, En el versículo 23, I in them and you in me. yo en ellos y tú en mí. By the Holy Spirit, dear Christian, Por medio del Espíritu Santo, amado cristiano, you've been given faith in Christ tú has recibido la fe que es en Cristo and therefore spiritually united to Him. y has sido unido espiritualmente a Él. It's a supernatural unity. Esta es una unidad sobrenatural. Like what Jesus says in John 15 Es lo que nos recuerda el Señor Jesús en Juan 15, about the vine and the branches. entre la vid y los pámpanos, la vid y los pámpanos, We've been grafted into the vine. en donde esos pámpanos han sido puestos, injertados en esa vid. We're to abide in Him. Y nosotros entonces ahora estamos en Él. How? ¿Pero cómo? Having His words abide in us. Porque dice que nosotros permanecemos en Él cuando nosotros tenemos las palabras de Él permaneciendo en nosotros. Abiding in His love. También permaneciendo en su amor. And we bear then the fruit of keeping His commandments. Y también llevando todo el fruto que es guardar sus mandamientos.
So it's a unity that flows from our union to Jesus Christ. Así que la unidad de la que habla Cristo aquí es una unidad que fluye de nuestra unión con Jesucristo. Fourth, En cuarto lugar, it's a unity realized in following the true path to glory. esta unidad se realiza siguiendo el verdadero camino hacia la gloria. Notice again verse 22. Quiero que consideres el versículo 22 otra vez, He talks about the glory that you have given me, I have given to them. donde dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. What's he referring to? ¿A qué se está refiriendo con esta gloria? What's this glory given? ¿Qué es esta gloria que le fue dada? Well, back in verse 4, Si nosotros vemos el versículo 4 de este mismo capítulo, Jesus says, I glorified you on earth. dice, yo te glorifiqué en la tierra. Jesus manifested, made known the glory of the Father through his person and work. Jesús está manifestando que Él dio a conocer la gloria del Padre a través de su persona y su obra. As he says in there in verse 4, having accomplished the work that you gave me to do. Y por eso dice en el versículo 4 que Él ha cumplido la obra que le había mandado que hiciera. And in this way, he manifests the glory of the Father. Así que de esta manera Él manifestó la gloria del Padre. And this is the glory that he says that's given to us. Y esa es la gloria que Él dice aquí que nos ha sido dada a nosotros. Because he glorified the Father then glorifies the Son, Por el hecho de que Él glorifica al Padre, el Padre ha glorificado al Hijo, and he gives that glory to us. y Él ha dado esa gloria que recibe, nos la ha dado a nosotros. So that we are those counted as having done what God wills to be done. Así que nosotros hemos recibido y tenemos la responsabilidad de hacer lo que el Señor quiere y ha demandado que se haga. But think about how Christ gave glory to the Father Pero quiero que pensemos en esto de cómo Cristo le da gloria a su Padre by doing the work he was called to do. a través de hacer el trabajo o la obra que Él le mandó que hiciera. What was his path to glory? ¿Cuál fue ese camino que recorrió para la gloria? El camino a la gloria. It was through humiliation. Fue a través de la humillación hacia la exaltación. That's what Philippians talks about. Es así como lo dice Filipenses, A capítulo great 2. passage which begins with a call to unity. En ese gran pasaje que de hecho empieza con un llamado a la unidad. Complete my joy by being of the same mind, he says. Completad mi gozo siendo de un mismo sentir, dice el texto. How? Pero ¿cómo se hace esto? By having the same mind of Christ. A través de tener la misma mente de Cristo. And what was Christ's mind? ¿Y cuál fue esta mente o esta actitud, como se traduce? To be humble, Ser humilde. to follow the will of his Father. El poder seguir y cumplir la voluntad y el deseo de su Padre. He didn't grasp equality with God, Él no se aferró el ser igual a Dios, but humbled himself, taking the form of a servant sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo and becoming obedient y se hizo obediente, even unto death. aún hasta la muerte. That's the path to glory. Ese es el camino o el sendero hacia la gloria. One commentator says, Un comentarista dice sobre este punto, as they continue his mission, al continuar su misión, Jesus wants his followers to share in the glory that has been a hallmark of his own ministry. Jesús quiere que sus seguidores compartan la gloria que ha caracterizado su propio ministerio, Including at the cross. incluso en la cruz. This implies Esto implica that the disciples' path que el camino de los discípulos also entails lowly service and suffering on behalf of others. también lleva el servicio humilde y el sufrimiento por los demás. And beloved, that's the actual path to true unity. Y mis hermanos amados, de hecho, ese es el verdadero camino hacia la unidad. Could it be that our failure to live out our Christian unity in our churches ¿Podría ser acaso que la razón por la que fracasamos en mantener la unidad en nuestras iglesias we have not put on the mind of Christ? es por el hecho de que no estamos teniendo la misma actitud o la mente que tuvo Cristo? Instead of like Christ saying, not my will, but yours be done, Y en vez de decir como Cristo que dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, we say, my will, my way, my time. nosotros decimos lo que yo quiero, mi manera y mi tiempo. And that creates division. Y eso es lo que trae como resultado división.
Fifthly, En quinto lugar, this unity results in further faith in Christ. la unidad resulta o trae como resultado una mayor fe en Cristo. Notice it says in verse 21, so that the world may know. Esto es lo que dice el versículo 21 con estas palabras, para que el mundo entonces sepa. Same thing in verse 23, Lo mismo en el versículo 23, so that the world may know. para que el mundo lo sepa. So more will come to know our Lord Jesus. Así que el resultado de esto es que más personas llegarán a conocer a nuestro Señor Jesús. And that's what our world needs. Y eso es lo que el mundo necesita. More than anything else. No necesita nada más. We live in a very fractured, divided world. Vivimos en un mundo fracturado y dividido. We divide over ethnicity, class, politics. Dividido por etnias, por clases, por política. But Christ is creating one new humanity, Pero Cristo ha creado una nueva humanidad, made up of every tribe, tongue, nation, language. la cual está compuesta de toda tribu, lengua, nación y pueblo, Whether Jew or Greek, slave or free, donde no hay ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni all libres, are one in Christ. sino que todos son uno en Cristo. All attempts of the world for unity fail. Todos los intentos que el mundo hace por alcanzar unidad fracasan. They never will succeed. Nunca ha podido tener éxito. But Christ succeeds where the world fails. Pero Cristo triunfa donde el mundo fracasa. Just look around the room. Mira a tu alrededor aquí. How many of you would be together if it weren't for Christ? ¿Cuántos de ustedes estarían juntos si no hubiera sido por Cristo? He unites what the world could never unite. Él une lo que el mundo desune o nunca permitiría que estuviera You see, unido. this points to the evangelistic purpose and result of true Christian unity. Mis hermanos, y esto lleva o apunta hacia la idea del evangelismo y el esfuerzo evangelismo como resultado de nuestra verdadera unidad. When the world sees our love for one another, Cuando el mundo ve nuestro amor el uno por el otro, they know that we are Jesus' disciples. ellos saben que nosotros somos discípulos de Jesús. When the world sees our true unity in Christ, Cuando el mundo puede ver nuestra verdadera unidad en Cristo, they want it, ellos entonces and they'll come to believe in the Lord Jesus. van a creer y van a llegar a creer en el Señor Jesucristo. Finally, Finalmente, this unity is a revealing of the love of the Father. la unidad de la que habla el Señor Jesús en Juan 17 también revela el amor del Padre. He says there in verse 23, Dice en el versículo 23, so that the world may know that you sent me and love them. No, sorry. It says, I and them and you and me, that they may become perfectly one. dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. We are loved by the Father with the same love with which he loves Christ. Nosotros somos amados por el Padre con el mismo amor con el que Él ama a Cristo. This is how we are able to strive and press for this unity to be realized more and more among us. Es así como podemos esforzarnos y luchar para que esta unidad se haga cada vez una realidad más grande y más real entre nosotros. Because we're so loved. Hermanos, hemos sido tan amados. The same love the Father has for the Son is the love he has for you. El mismo amor Christian. que el Padre tiene por su Hijo es el que tiene por ti. Stop and think of that. Quiero que te detengas y pienses en eso por un The momento. depths of his love for you. Qué profundo el amor que tiene por ti. How can we not want to be one in heart and mind with him? Mis hermanos, y siendo así, ¿cómo no vamos a querer ser de un solo corazón, mente y voluntad con Él? And therefore, Y por lo tanto, how can we not want to be one in heart, mind, and will with one another who are si in somos Christ? amados de esta manera, ¿cómo no vamos a querer tener un mismo corazón, mente y voluntad, no solo con Él, sino también los unos con los otros? That leads to our last point, Eso nos lleva a nuestro tercer punto y último. the fellowship of Christian unity. La comunión de la unidad cristiana. In other words, how do we put this into practice? En otras palabras, ¿cómo podemos todo esto que hemos visto, cómo lo traemos a la práctica? Especially with those with whom we may differ on particular doctrine. Especialmente cuando se trata de aquellos con los que podemos diferir en ciertas doctrinas en particular. Some brief guiding thoughts. Quiero darte algunos muy breves ideas orientativas sobre este principio. When you encounter someone with different doctrinal beliefs, Cuando tú estás tratando con alguien que tiene diferentes
principios doctrinales, first thing you must do is some theological triage. lo primero que se debe hacer es que hay que hacer un triaje teológico o una selección teológica. In other words, what kind of doctrinal difference is this? En otras palabras, ¿qué tipo de diferencia doctrinal es la que tengo con esta persona? What degree of difference? ¿Cuál es el grado de diferencia que hay? Because not all doctrines are at the same level of importance. Porque no todas las doctrinas tienen el mismo nivel de importancia. One way to rank doctrines is in 3 levels. Una buena manera de poder clasificar las doctrinas puede ser en 3 niveles. First are primary doctrines, En primer lugar, podríamos llamar o hablar de doctrinas primarias. things essential to the gospel itself. Aquellas cosas que son esenciales cuando hablamos del evangelio en sí mismo. Paul himself speaks of doctrines of first importance. in 1 Pablo Corinthians mismo habla con 15:3. estas palabras, hablando de las doctrinas que son de primera importancia o ante todo. Like the death, burial, resurrection, and appearance of Christ. Y por supuesto, como la muerte, la sepultura, resurrección y la aparición de Cristo Jesús. Our own confession speaks of doctrines that are to be considered the foundation. Nuestra propia confesión también habla de las doctrinas que deben considerarse como aquellas que son fundamentales o del fundamento. Talking about the membership of the universal church. Cuando habla de la iglesia universal, por ejemplo, In chapter 26, en el paragraph 2, capítulo 26, párrafo 2, says that there are people who are not destroying their own profession by any errors, everting the foundation. dice que debemos reconocer como cristianos a todos aquellos que profesen su fe, pero que también no destruyen su propia profesión por ningún error que destruya el fundamento de la fe. So there are such things as foundational doctrines Por lo tanto, estamos hablando aquí de esas doctrinas que son fundamentales. that you must believe in order to be a Christian, Son aquellas que debes creer para poder ser considerado un cristiano, such as the Trinity, como la Trinidad, por ejemplo, person and work of Christ, la persona y la obra de Cristo, justification by faith alone, la justificación por la fe solamente, that the scriptures are the word of God. que las escrituras son la palabra de Dios. But then there are secondary doctrines, Pero luego podríamos hablar también de doctrinas secundarias, doctrines that are urgent for the health and practice of the church and important to Christian theology. doctrinas que son urgentes para la salud y la práctica de la iglesia y que son importantes para la teología cristiana. But they're not the foundational doctrines, Pero, aunque son importantes y urgentes, no son del fundamento de la fe cristiana. and they may justify separation between churches because they can't practice their beliefs together. Y quizá cuando hay diferencia en estas doctrinas secundarias, se puede justificar la separación entre iglesias porque no practican de la misma manera o no tienen la creencia igual en esto. Doctrines that you find beyond the foundational doctrines in a church's formal confession of faith. Son doctrinas que encontramos más allá de las doctrinas fundamentales en la confesión formal de una iglesia. Things like the doctrines of grace Iglesias doctrinas, como las doctrinas de la gracia, por ejemplo, or baptism o el bautismo, or even regenerate church membership, o aún el hecho de tener una membresía de personas que manifiestan ser regeneradas, aspects of covenant theology. o aspectos de la teología del pacto. Then there's tertiary doctrines or beliefs. Pero en tercer lugar podríamos hablar también de doctrinas terciarias. And here we refer to practices or views that are neither commanded nor forbidden in Scripture, Y aquí cuando hablamos de este tipo de doctrina, hablamos de prácticas o puntos de vista que no son ni mandados ni prohibidos en la Escritura. it's called adiaphora, or the things indifferent. Son las cosas que se le llaman las adiafora o las cosas indiferentes. Now, these beliefs and practices are not unimportant, Estas son creencias y prácticas que ciertamente no son insignificantes, but they are matters of Christian liberty and wisdom. pero son asuntos que tienen que ver con la libertad cristiana y con la sabiduría cristiana. Things that are not specifically addressed in a confession of faith, Cosas que no suelen abordarse en una confesión de fe, about which Christians may differ even in the same church. sobre las cuales los cristianos aún en la misma iglesia podrían estar no de acuerdo con esas cosas. For example, things like the different ways we may educate our children, Por ejemplo, las diferentes formas en las que educamos a nuestros hijos, or some specific matters of dress and modesty, o algunas cosas muy específicas con respecto a la vestimenta y la modestia, whether you watch television or not. o si ves televisión o si no ves. Again, these are matters of Christian liberty, Otra vez, son asuntos que tienen que ver con libertad cristiana and they must still be worked out with Christian wisdom and in love for our brethren. y deben tratarse y deben resolverse con prudencia cristiana y con amor hacia nuestros hermanos. Now, given these categories, how do we respond to each of them? Ahora,
dadas estas categorías que hemos visto, ¿cómo nosotros respondemos a cada una de ellas? What if you come across someone who's not believing something that's an essential doctrine, ¿Qué primary? pasa si estás tratando con alguien que no cree en algo de lo que es la doctrina esencial o fundamental para la salvación? Esta es de primer nivel. Well, that means you cannot treat them as a Christian, Eso significaría entonces en la práctica que no puedes tratarlo como un cristiano. and you cannot have Christian unity with them. Y por lo tanto no puedes tener ni fomentar unidad cristiana con él. That doesn't mean you don't love them, Eso no significa que no lo ames. or to even love our enemies. Es porque de hecho se nos dice que debemos amar a nuestros enemigos inclusive. And to love them Y amarlos means you speak the truth in love to them, significa hablarles la verdad en amor a ellos. in a manner of gentleness and respect. Una manera gentil, respetuosa, You evangelize them. y tú tienes que evangelizarlos. Now, if they are someone who believes the foundational truths, Ahora, ¿qué pasa si hay personas que realmente creen las verdades fundamentales de la fe cristiana, but they differ on secondary or tertiary truths, pero difieren con nosotros en verdades secundarias o terciarias quizás? then you must treat them as a brother or sister in Christ, Entonces debes tratar a estos hermanos como hermanos en Cristo. and even enjoy fellowship with them in Christ. Y aún así también disfrutar de comunión en Cristo con ellos. Because if they're united to Christ and you're united to Christ, you're united to one another. Porque aunque no estén de acuerdo en esos asuntos secundarios y terciarios, tú estás unido a Cristo y ellos están unidos a Cristo también. Y estamos unidos el uno al otro. Now, you may not be in the same church because of these differences, Ahora, ciertamente, quizás cuando tienes estas diferencias no estés en la misma iglesia que con esa persona. but they're still true believers with whom we can fellowship. Pero aún así, hay que considerarlos y tratarlos como verdaderos creyentes con los cuales debemos buscar comunión. At the very least, Y, como mínimo, our church can pray for their church. nuestras and vice iglesias, versa. si no pueden hacer nada más con estas otras iglesias, lo que sí pueden hacer es orar por ellas. Chapter 26, paragraph 14 of our confession. El capítulo 26, párrafo 14 de nuestra confesión de fe. Como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, para promover a todos dentro de los límites de sus lugares y vocaciones en el ejercicio de sus dones y gracias. There may even be other ways that our churches could fellowship together. Y quizás pueden haber algunas otras formas en las que las iglesias, aún teniendo estas diferencias, pudieran tener algún tipo de comunión juntas. Perhaps through hosting conferences or other things. Quizás organizando alguna conferencia sobre un tema que no contradiga ninguna de las dos. But those whom we differ with on secondary doctrines Pero aquellos con quienes diferimos en doctrinas secundarias, could be perhaps within our own church. quizás podrían estar incluso dentro de nuestra propia iglesia. Brother Tom has already spoken about how you can have members who may not fully subscribe to the confession, El pastor Tom habló de quizás pueden haber miembros que no se suscriban completamente a la confesión de fe, though your officers do. aunque los oficiales tienen que hacerlo. Todos los oficiales se deben suscribir completamente a la confesión de fe. Yet these members are willing to submit to the teaching of the church according to the confession. Pero estos hermanos que no se suscriben completamente, aún así son miembros porque han decidido someterse a la enseñanza de la iglesia con respecto a la confesión de fe. Even if they're not convinced in their conscience yet of those Y lo hacen things. aun cuando no están todavía convencidos completamente en su conciencia sobre todas las doctrinas. No, the pastors don't violate the conscience of that person by saying, you must believe this because I said so. Ahora, un pastor no debe jamás violar su conciencia diciendo, hey, tú tienes que creer esto porque yo te lo digo. No. You No hagan eso. patiently and lovingly teach from the scriptures De una manera tierna, amorosa, paciente, tenemos que mostrarle las escrituras, with the aim to persuade them from the scriptures. con el propósito de tratar de persuadirles por That medio de las escrituras, They would come to see it from the word of God themselves. para que ellos puedan verlo y entenderlo directamente desde la palabra de Dios a través de nuestra enseñanza. Now, those whom we differ with on secondary doctrines Ahora, aquellos que están o que difieren con nosotros en doctrinas secundarias, may be in different churches, quizás podrían estar ciertamente en iglesias diferentes. such as Baptist and Presbyterian. Quizá uno está en una iglesia bautista y el otro en una iglesia presbiteriana. Now, in such situations, Ahora, pero en situaciones como estas, we still have fellowship, aún así, estos hermanos deben tener comunión entre sí and we can even, in a godly way, y aún en una manera muy piadosa, aún podríamos, and through humility,
y también con mucha humildad, have conversation about the scriptures on the different views of our doctrines. tener conversaciones donde tratemos de mostrar cómo cada uno ve la escritura desde su propia perspectiva, Seeking to understand one another's perspective, tratando de entender lo que el otro piensa y escuchando lo que él tiene para decir. with the goal of seeking to grow in unity Y ciertamente se hace esto no para discutir o separarnos, sino para crecer en la unidad. that we may become convinced of the truth from scriptures on these particular doctrines. Porque quizás ellos pueden ser convencidos o podemos ser convencidos por la escritura de esas doctrinas. Now, while we may still disagree, Ahora, quizás aunque pudiéramos tener todavía discrepancias, we can still recognize one another as brothers in Christ. hermanos, tenemos que seguir reconociendo que son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Now, when you differ with others on tertiary doctrines, Ahora, cuando discrepas con otros con respecto a doctrinas terciarias o de tercer nivel, remember that the Lord is the Lord of the conscience. recuerda, mi hermano, que el Señor es el Señor de la conciencia. Do not be judgmental towards your brother or sister. No juzgues a tu hermano o a tu hermana, You are not the judge. porque tú no eres el juez. At the same time, Pero al mismo tiempo, we recognize that in love, reconoce también por amor you could willingly give up your freedom or right to do something that might be a stumbling block to your brother or sister. Reconoce que por amor podrías quizás renunciar voluntariamente a tu libertad o derecho a hacer algo que podría ser un obstáculo para tu hermano, aunque no lo sea para ti. This is the whole idea of the stronger and weaker brother in Scripture. Esta es la idea que se repite muchas veces en la Escritura sobre el hermano débil y el hermano fuerte en la Escritura. And you can also have godly conversations with one another about these differences, Pero también podemos tener conversaciones piadosas con otros sobre estas diferencias que pudiéramos tener en temas terciarios, pursuing wisdom, tratando de buscar la sabiduría and leaving the matters ultimately with one another before the Lord, who y is the Lord of the dejando los conscience. asuntos en última instancia delante del Señor, que es el Señor de la conciencia. See, in all of this, we are then seeking a true unity. Mi hermano, lo que quiero que veas es que en todo esto que hemos dicho, lo que estamos buscando es una verdadera unidad, Which is unity in the truth as it is in Christ Jesus. que es la unidad en la verdad como es en Cristo Jesús. A unity where we who are united to Christ Una unidad en la que nosotros somos aquellos que estamos unidos a Cristo grow to be more like Christ in our head, hearts, and hands. y por lo tanto crecemos para ser más como Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos, Loving and serving one another amándonos y sirviéndonos unos a otros as those who are in Christ. como aquellos que están en Cristo. Means it's important Esto significa that we speak with one another, that when we speak with one another, we must speak the truth in love. Esto significa que es importante que cuando nosotros hablemos el uno con el otro en estas diferencias, aprendamos a hablar y a decir la verdad con amor. Now, there is the reality that we live in times, just like the apostles, when there's false doctrine. Ahora, hermanos, también es cierto que hay momentos, así como lo vivieron los apóstoles, en donde se levantan falsas doctrinas. Sometimes false doctrines that are averting the foundation. Y a veces doctrinas falsas que están golpeando o lastimando el fundamento. And sometimes errors, which may be in secondary doctrines. Y a veces errores que algunos pudieran estar pregonando con respecto a doctrinas secundarias. And there are ways and times in which we're called to contend for the truth. Y hay maneras y hay momentos en los que ciertamente se nos llama a tener que contender por la verdad. Perhaps even in writing. Quizás escribiendo. And this could be a good thing if done for the glory of God and the good of others. Y quizás esto podría ser algo para el bien de otros y hecho para la gloria de Dios. But if we do so, Pero si nosotros vamos a hacer eso, vamos a contender o vamos a estar en momentos así, escribiendo, hablando, enseñando, I encourage you to heed the words of John Newton in his letter that he wrote called Of Controversy. yo quiero animarte a que tú puedas escuchar las palabras de John Newton en una carta que escribió llamada De la controversia. Let me summarize. Quiero resumir algo de lo que él dice aquí. He says, when you're writing against your opponent, Él dice, cuando tú escribes en contra de tu oponente, before you even put pen to the paper, antes de poder poner la tinta sobre el papel, commend your opponent to the Lord by earnest prayer. lo primero que debes hacer es encomendarte con tu ferviente oración a la enseñanza y la bendición del Señor, For the Lord to teach him and to bless him, para que el Señor pueda ayudarle y bendecirle. that your heart might be moved to love and pity him. Ahora, quizás mientras haces esto, tu corazón puede ser movido a sentir compasión por él.
If you consider your opponent to be a fellow believer, si tú consideras que a quien estás llamando tu oponente es un creyente como tú, deal gently with him, entonces trata gentilmente con él, because the Lord loves him and bears with him. porque el Señor lo ama y el Señor le tiene paciencia, lo soporta. You must not despise him or treat him harshly. Y por lo tanto no debes despreciarlo ni tratarlo con dureza, After all, the Lord bears with you. porque el Señor también te soporta a ti. And if you think that your opponent is unconverted, Pero si crees que tu oponente es un inconverso a state of enmity against God, y que está en ese estado de enemistad contra Dios, then he is the proper object of your compassion and not of your anger. y entonces él debería ser el objeto perfecto de tu compasión, no de tu ira ni de tu enojo. After all, who made you to differ? Porque después de todo, ¿quién es el que ha hecho la diferencia entre tú y él? Is it not God? ¿No es Dios? And he closes saying this: Y él termina diciendo esto: of all people who engage in controversy, de todas las personas que se dedican a la controversia, we who are called Calvinists nosotros, los que nos llamamos calvinistas, are most expressly bound by our own principles estamos más expresamente obligados por nuestros propios principios to exercise gentleness and moderation. a ejercer la mansedumbre y la moderación. Because we believe in the doctrines of grace, Porque, hermanos, nosotros creemos en las doctrinas de la gracia that we have received everything by grace, y nosotros hemos recibido todo por gracia, which should make us the most gracious of people, lo cual nos debe hacer de nosotros las personas más llenas de gracia en toda la tierra, like our Lord. así como nuestro Señor. Well, may our Heavenly Father Oh, que nuestro Padre Celestial grant us to grow in this grace, nos conceda crecer en esta gracia in the knowledge of Christ, y en el conocimiento de Cristo Jesús, that we may all the more live out the truth and love of Christ, para que podamos vivir aún más la verdad y el amor de Cristo and grow in true Christian unity. y crecer en la verdadera unidad cristiana. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Oh Lord, as we've considered the wonders of your truth, Señor, al considerar las maravillas de tu verdad, which reveal your grace and love to us in Christ Jesus, la cual revela tu amor y tu gracia a través de Cristo Jesús. we are again amazed at what you have done. Señor, nos admiramos, nos asombramos al ver lo que has hecho. And Lord, we do echo the prayer of our Lord Jesus Christ, Señor, hacemos eco de las palabras de nuestro bendito Señor Jesucristo en la oración. that we who are your children Que nosotros, aquellos que somos tus hijos, would be one podamos ser uno. with you Uno contigo, and with one another, pero también uno con los demás. for the glory of your name Por la gloria de tu nombre and the good in this world. y por el bien de este mundo. Amen. Amén.